bien? Pues muy buenas tardes a todos. Señoras, señores, buenas tardes. ¿Qué tal estamos todos? ¿Bien? Bueno, pues vamos a permanecer un poquito en silencio y sobre todo vamos a estar atentos al tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Bueno, Jesús Ortega, la mayoría de vosotros, de los que estáis aquí, le conocéis porque él aparece en muchos de los congresos que se realizan en España, es un gran ponente, y es periodista y director del programa de radio, pues... El dragón invisible. El dragón invisible. Hay que quedarse con la copla. Lo digo porque es que me gustaría, por favor, que al fondo estuviesen un poquito en silencio, porque se distrae mucho a las personas que están aquí puestos en el atril. Y como muy bien decía antes María Jesús, pues es un trabajo que realizan precisamente para todos nosotros. Y si no estamos atentos a aquellas cosas que nos quieren transmitir, parece ser como que no lo valoramos. Por lo tanto, os rogamos encarecidamente primero que apaguéis los teléfonos, que los pongáis en vibración, en silencio, para que esto no suene a lo largo de la tarde. Después que estemos atentos, porque si estamos atentos a lo mejor se nos escapa alguna cosa que podemos preguntar al final de la charla, y esto es lo que más nos gusta a los conferenciantes, que se nos pregunte al final de... ¿Es así? Y aquí siempre hay mucha interacción, bueno, así que... Exactamente, la integración de todos los que nos están viendo y todos aquellos que nos van a escuchar. Bueno, como decíamos, Jesús Ortega es periodista y también es redactor de las revistas que se han unido ahora últimamente, Año Cero y Enigmas. El tema que ha desarrollado para hoy precisamente pues es concretamente, ya lo veis, historias inquietantes que pueden pasarle a usted, a mí y a cualquiera. Así que para que estemos atentos, vuelvo a repetir, pues vamos a apagar la luz y vamos a ceder el atril como otra serie de veces, y cuando quiera Jesús, y sobre todo te queremos dar las gracias. Te queremos dar las gracias porque sabemos que eres una persona sumamente ocupada, que has tenido que dejar tus trabajos habituales para estar aquí compartiéndolo con nosotros. ¿Os molesta la luz ahora? Fenomenal. Perfecto, pues ya está, todos contentos. Pues vamos a recibirle con un aplauso que los que se merecen. Bueno, a ver, voy a probar antes una cosita, que lo tenga aquí a mano. Perfecto. Bueno. Como siempre, Juan Miguel y María Jesús ya lo saben, cada vez que me llaman para venir aquí, yo me pongo muy, muy contento. Porque la verdad es que desde la primera vez fue un auténtico lujo estar aquí, un placer compartir rato con vosotros y con vosotras. E insisto, de verdad, el agradecimiento en este caso, Juan Miguel, María Jesús, es mío por cada vez que me llamáis, porque lo paso muy bien. Y ya sabéis que siempre que puedo, dejo aparcado lo que sea y me vengo para acá. Ha habido, como a lo mejor comprobáis si seguís un poco el programa, ha habido un cambio en la charla y vamos a hablar de fantasmas en el mundo clásico. Pero bueno, una serie de problemas, esto de moverse tanto de un lado para otro, ha hecho que se haya traspapelado, la he intentado conseguir, pero no la he podido complementar como me hubiera gustado, así que para otra ocasión la traemos. No obstante, la charla que vamos a dar a continuación pues también es relativamente nueva, no se ha dado o no se ha contado nunca en público, en formato charla, hay algún caso que nunca se ha contado, y lo cierto es que tiene cierta guasa que el título de esta charla sea Historias inquietantes que pueden pasarle a usted, porque yo estoy convencido de que aquí en este foro vais a ver identificados muchos fenómenos, muchas sensaciones. Vamos a hacer un repaso a través de varias historias, de varios casos, de recopilación de testimonios en primera persona, un repaso a diferentes fenómenos de esto que hemos venido a llamar pues fenómenos paranormales, extraños. Yo he utilizado el término inquietante porque me parece un término correcto, no se posiciona. Y yo creo que puede ser interesante porque seguramente, y como decía Juan Miguel, lo más interesante está al final, en el turno de preguntas, porque haciendo ese repaso a diferentes historias van a ir saliendo cosas interesantes. Así que si os parece vamos a ir comenzando. Me vais a disculpar porque bueno, el formato PowerPoint, David lo sabe, David Cuevas que me acompañaba esta tarde, he intentado incluir los audios en el PowerPoint para no tener que estar entrando y saliendo, pero no me dejaba guardarlo, entonces los he tenido que dejar fuera. Pero como no hay mucho apoyo de imágenes, es muy poquito, pues vais a ver que me salgo de vez en cuando a la carpeta y los voy poniendo y ya está. Así que, pues vamos a empezar con esta serie de historias.
La primera de ellas tiene lugar en Cuenca, en un piso ya no de estudiantes, porque había mezcla de estudiantes, de trabajadores, 4 compañeros de piso que entran a vivir a él sin saber muy bien dónde se metían, y un aviso que desarrollaremos al final, ahí está a modo de titular: no abráis esa habitación. Ellos, en principio, cuando entran a vivir en ese piso, me pidieron anonimato. Esta historia la recogí en 2012 aproximadamente. Recuerdo que uno de los chicos me solicitó ir allí, hablar con él, siempre buscando respuestas. Y realmente los periodistas no somos los más adecuados o los más indicados para aportar esa respuesta, pero sí por lo menos para escuchar esa historia, tomar nota de sus testimonios, de los fenómenos, y luego pues consultar a diferentes expertos que sí que están cualificados pues para poder darnos una orientación de lo que puede pasar allí. Aquí podríamos hablar y hacer la diferenciación clásica entre casa encantada y poltergeist, porque, bueno, como muchos ya sabréis, cuando hablamos de una casa encantada estaríamos quizá remitiéndonos a esa teoría de la impregnación, es decir, un lugar que ha quedado marcado por una serie de sucesos, una serie de hechos, y este podría ser uno de ellos, pero lo vamos a desvelar al final. Como digo, esta serie de compañeros, además, una serie de personas bastante heterogénea, porque había desde el que desde pequeñito había tenido sus, vamos a decir, pinitos en esto de los fenómenos extraños, porque sí que decía que tenía sensaciones extrañas, que incluso desde pequeño había tenido una serie de visiones, hasta la persona más escéptica. Hacemos ese abanico un poco de personalidades enfrentándose a un fenómeno extraño. Y muy poquito, no llegó a los 2 meses, esto empezó en noviembre de 2010 aproximadamente, y no llegó a los 2 meses, ya en el nuevo año empiezan a notar que en el piso pues pasan cosas que desde luego no son del todo normales. Y los fenómenos, en cierto modo, van increciendo, porque van desde el primero que vamos a comprobar, el movimiento ligero de una lámpara que a priori no debería estar moviéndose, hasta cosas que desde luego son un poco más extrañas. Vamos a ir directamente a escuchar algunos de esos testimonios, porque, como digo, los primeros fenómenos que nos relata, en este caso, pues no el propietario, pero sí un poco el que llevaba la voz cantante de este grupo de compañeros, nos habla, como digo, de esos primeros fenómenos. Una lámpara que se mueve y que a priori pues no debería moverse. A ver, voy a darle volumen. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bajito? Vale, pues vamos a solucionarlo rápido. Si le damos un poquito más, o Fede a lo mejor que... Un poquito de voz a los altavoces le puedes dar, porfa. Lo regulamos y vamos enseguida. A ver. La lámpara, una lámpara con un trozo de cable, tiene un trozo de cable así, dar vuelta. Y ponerse a dar vueltas, tampoco una cosa súper excesiva, pero bastante, que se nota, ¿no? Bastante coherente. Es decir, no lo vi yo, se lo vi un compañero, eso fue lo primero que pasó, pero... ¿Y qué lámpara es esa? Pues una lámpara que está ahí en el antiguo salón, que nada, pues tiene un trozo de cable así, que lo puede rotar, o sea, no es como estas que están... Están fijas, ¿no? Y pues un compañero estaba pues, a las 5 de la tarde, pues al principio de empezar el piso, y estaba con el gato, nada más en la habitación, y está el sol en el piso. Y nada, estaba fumando un cigarro y de repente pues vio la luz como una discoteca, un poco rara. Y ya cuando dice que miró para arriba, se quedó decir, ¿y eso? Y lo que te digo, o sea, dice que estaba rotando bastante. O sea, que no había estaba... ninguna corriente de nada, aire. miró cuando hizo la ventana, vio que está cerrada y dijo, vale. Vale. Terminó de fumarse el cigarro y dijo, me voy. Yo recuerdo que cuando me estaba relatando esta anécdota, aquí hay un corte pues más o menos reducido de la experiencia que vivieron, pero él me decía que le recordaba a un péndulo, cuando ya coge fuerza y empieza pues más o menos a girar. Claro, yo estoy viendo, por ejemplo, ahora este ventilador que está girando y aún así no vemos un movimiento, vamos a decir, violento en la lámpara, pero allí sin corriente de aire, sin vibraciones en el piso de arriba, porque tampoco escuchaban barullo, como sí pasaría en otro de los fenómenos, pues nos, desde luego, sorprendía, ¿no? Ese movimiento errático, ese movimiento que en principio no respondía a nada. Pero bueno, podríamos pensar precisamente eso, a lo mejor alguna vibración en el piso de arriba que no era perceptible por parte de los inquilinos podía provocar el movimiento de esa lámpara. Pero como ya adelantaba, los fenómenos van increciendo, porque del sonido de la lámpara empiezan a escuchar ruidos que desde luego no tienen una explicación lógica aparente o sencilla. Y luego otro día que estaba con él en el mismo salón, escuchamos un barullo en la entrada, increíble, de decir, ¿qué ha pasado?
Y luego ese barullo lo escuchamos a los 2 días o así otra vez y ya no lo escuchamos más. No volvimos a escuchar. Un barullo como si alguien estuviera, como vamos, si estuvieran entrando. Como un jaleo, no sé qué, unas llaves. Claro. Sí, como unas llaves, un pum, 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 pum. El sonido más fuerte. Y ya nos miramos y le dije, ¿has escuchado lo que yo? Digo, ¿dónde te ha parecido que ha sonado? Dice, yo creo que ha sonado ahí en la entrada, pero dentro. Y claro, primero pues pasó lo de la ESA y como mi compañero es un poco así escéptico y aparte muy pasotilla, muy... Lo contaba y como no... Como que sí, a veces hay algún caso un poco tal, pero tampoco... Y luego con él yo escuché lo otro decir, qué raro, ¿no? Y luego pues a los 2 días otra vez escucharlo decir, macho, que parece que ha sonado dentro de casa, no sé qué, fue un barullo muy raro, muy... Una cosa muy extraña. Hay que tener en cuenta que estamos en un piso que bueno, puede sonar de fuera, ¿no? No, y que a veces suenan los vecinos, pero no sé, yo aunque esté hablando contigo, por ejemplo, si pasa alguna cosa que es muy eso y suena, no sé, pero yo sé diferenciar si suena, si hay algún cortante o es directo el sonido. No sé, se nota cuando el sonido es fresco o cuando el sonido es cortante para un tabico o algo. Y eso ha sido lo que... Pero bueno, luego han pasado cosas que decir... ¿Y esto? Bueno, como veis ya nos vamos remitiendo pues, a fenómenos más o menos clásicos dentro de la bibliografía de este tipo de sucesos. Los ruidos, que aparentemente no tienen un origen claro o definido, y también es una casa en la que había 2 mascotas, por un lado un perro y por otro lado un gato. Y ya sabréis aquí que siempre se ha hablado también de esa posible perfección extrasensorial de los animales, de esa capacidad quizá para detectar cosas que nosotros a priori, por nuestra limitación sensorial, no somos capaces de percibir, y también se encuentran precisamente con esos fenómenos. Uno de ellos muy concreto, en el momento en el que ellos empiezan a escuchar, ellos tenían la puerta del salón cerrada, estarían viendo la televisión, y empiezan a escuchar pues, cómo la gata intentaba entrar en la habitación, cuando se dan cuenta de que la gata la tenían durmiendo al lado. Pero no solo eso, sino que, bueno, también hay... Para mí el fenómeno que va a describir ahora es el más impactante porque ya nos encontramos una interacción física. Hemos visto que la lámpara se movía, bueno, si nos ponemos muy racionales podemos llegar a encontrarle una explicación. Hemos escuchado ese barullo, pero llega un momento en el que ellos, de nuevo, estaban viendo la televisión y de repente, pues, imaginaos esta lámpara, una lámpara de mesa, se apaga. Piensan que ha podido ser un corte de luz, extraño, porque la televisión sigue funcionando perfectamente. Y lo que se encuentran, insisto, a mí sí que me parece bastante llamativo. De hecho, después he tenido la oportunidad de consultarlo pues, con expertos en física y demás, y me han dicho que a priori, que pase lo que vamos a escuchar, es complicado. Y esto es lo que sucedió. Luego, por ejemplo, el otro día estaba este mismo compañero, estaba aquí con una amiga y venía del pasillo y apagó la luz. O sea, porque él se acuerda perfectamente, la chica luego hablando con ella le vio perfectamente cuando la apagó. Se metió aquí al salón, estaban viendo la tele y a los minutos de repente dice que la luz esta se apaga. ¡Pum! Y coge y a los segundos la tele también ¡pum! Y se apaga. Es que así, hostia. Y miran y claro, como esta puerta es de cristal y la luz del pasillo está encendida. Sí, porque claro, mi amigo sí le gusta estas cosas y cree en ellas y tal, ya tiene alguna experiencia de pequeño y que le causó así un poco... Y se quedó así, dice, Tere, ¿has visto lo que ha pasado? Y dice, sí, no, perfectamente. Bueno, pues fue, tal, se levantó y fue a encender esa luz y no encendía. Joder, no enciende. Bueno, pues la bombilla estaba salida 2 vueltas. ¿Qué bombilla? Esta lámpara estaba, claro, ya cuando dijo, joder, ya está fatal, no sé qué tal. Y ya he cogido y dije, me cago en leche. Y fue a dar la luz, así mismo y dijo, coño, hasta que se dio cuenta que la bombilla, o sea, no estaba salida, pero estaba desenroscada 2 vueltas. Y se quedó así, me cago en la punta. Porque eso no sé, o sea, no hace ningún bobinado, ni hace ningún... Como digo, ya es extraño, ¿no? Porque nos encontramos que han desenroscado la bombilla. Por eso yo pregunté, de hecho, uno de los que consulté fue a José Luis, del grupo EPTA, él es físico, y le pregunté pues, si alguna subida de tensión o algún momento puntual puede generar que eso de repente gire 2 vueltas. Ese es uno de los fenómenos que de esta historia en concreto a mí más me llamó la atención, y es algo que va a pasar en las siguientes historias que vamos a ir viendo. Nos vamos a encontrar con fenómenos que yo siempre intento tirar pues, al lado racional, buscarles una explicación, y algunos de ellos se prestan más precisamente a esa interpretación racional o una explicación lógica, y otros, sin embargo, parece que en un momento determinado se nos escapan. Es algo parecido, y fijaos porque antes en un audio el chico que está hablando comentaba que él era montador, que se dedicaba precisamente pues, a montar cocinas, a montar muebles.
Y el siguiente fenómeno tiene que ver precisamente con un cajón de cocina. Un cajón de cocina que, como también es muy típico en este tipo de historias, de repente salta solo, pero no solo eso, sino que era un cajón que estaba estropeado, que era un cajón en el momento en que lo abría lo tenía que cerrar porque enseguida volcaba. Y el cajón se quedó en vilo. Como digo, un hombre acostumbrado precisamente pues, a trabajar con esta clase de materiales, con esta clase de instrumentos, pues se quedó un poco sorprendido. Es decir, yo sé que este cajón está roto por lo general y encontrármelo así abierto, pues la verdad es que nos sorprendió bastante. Por ejemplo, otro día, si quieres ahora te enseño la puerta, una puerta de un mueble viejo de la cocina, estaba igual este compañero aquí con una amiga y de repente un golpe ahí era ¡pum! Se quedó acojonado. Y no sé qué tenía por aquí los platos, no sé qué, y cogí un cuchillo y cogí un palo porque dice que fue una... O sea, se quedó, es decir... Fue a la cocina y el cajón es abierto, que es un cajón que si tú lo dejas abierto, o sea, si ahora mismo vamos, le dejamos abierto, según uno damos la vuelta, hace ¡pum!, se cae. Y si, o sea, imposible, porque lo estuve probando yo que soy montador y no sé, que tengo cierta consciencia en alguna cosa. Le estuve probando y si tú le dejas la puerta salida del enganche, se cae en el mismo momento. Pues se abrió sin más y es un mecanismo que es muy viejo y es de estos que llevan cuando dos ruletitas y entra como un macho, que es súper fuerte, o sea, si tú lo dejas enganchado, vamos, para que lo escupa, es súper raro que lo escupa. Y estaban aquí tan panchos y bueno, pues se abrió. Y bueno, vamos a resolver un poco esta historia y por qué podríamos apelar a la hipótesis de la impregnación. Siempre partiendo un poco de posibilidades y abarcando el abanico completo de posibles explicaciones. Hemos hablado de impregnación, no habráis esa habitación, qué relación puede tener, pero no hemos hablado de que estos chicos realizasen allí ningún tipo de ritual ni nada por el estilo. Hay muchas ocasiones, hay muchos casos en los que los supuestos fenómenos paranormales se desencadenan precisamente a raíz de realizar pues, sesiones o utilizar métodos de contacto con el más allá sin saber muy bien qué se hace, tomándoselos un poco a broma. Bueno, estas cosas son muy típicas en las películas. Entonces, muchas gracias. ¿A qué puede deberse esta posibilidad de la impregnación? ¿A qué podemos intentar achacar esa causa paranormal de la que hablaría el gran Germán de Argumosa, siempre con sus luces y sus sombras? Pues hay un detalle muy curioso. Ay, no, sí, casi que voy a usar la botella porque me da miedo el vaso y la vamos a liar. Gracias. ¿A qué puede deberse esta explicación? Bueno, pues aquí entra en juego la casera. Y la casera, como digo, les hizo una aclaración muy interesante. Hemos dicho que ellos eran 4 compañeros y el piso tenía 5 habitaciones. Pero hay una habitación que la casera les dijo que no podían utilizar y que mejor que no abriesen. En conversaciones posteriores con esta casera, descubrieron algo interesante que, bueno, ya cambia el asunto de la historia y da un giro interesante. Lo escuchamos. Esa habitación tenemos esa habitación algo de... Porque es que esa habitación nos dijo la dueña que no la abriéramos. Y claro, en el contrato ponía que teníamos 6 habitaciones y nos había dado 5. Y aparte, en el antiguo salón este que te digo de la lámpara y demás, lo tenía era muy pequeñito. Y claro, somos 4, tengo un compañero que está tatuador y demás y nos hace falta un poco más de espacio. Y dijimos, mira, en el contrato ponen 6 habitaciones, nos has dado 5, pues por la legalidad tenemos 6 habitaciones. Y cogimos y la abrimos. Y no sabría decirte si fue a raíz de abrir esa habitación, pero no sé, esta habitación es muy fría, muy... Le voy a arreglar el radiador y ábrela si quieres, ¿no? Ábrela. Sí, ningún problema. Bueno, aquí hay una serie de detalles que no se relatan en el audio, pero que desde luego pueden tener la clave de esta historia. Yo como periodista en este caso no me decanto, ni me mojo ni me dejo de mojar, pero sí que acudí a realizar pues, las entrevistas a esta serie de compañeros con un colega, con Samuel, y él sí que es más tendente pues, al uso, por ejemplo, del péndulo, de hacer psicofonías y demás. Insisto, al final sabía yo que el vaso, si lo lleno de agua, la íbamos a liar. Como digo, yo ahí ni me mojé ni nada, simplemente recogí el testimonio, pero él sí que hizo una serie de experiencias dentro de esa habitación que no podían abrir, que no podían usar, y él, recuerdo además su cara, que yo me quedé sorprendido, porque todo esto lo hicimos en presencia de algunos de los inquilinos en aquel momento, y él, pues como debe hacerse, lo primero que hizo fue intentar tranquilizar a los inquilinos. Bueno, pues aquí no pasa nada, aquí, bueno, alguna cosa un poquito anormal, pero yo no me alarmaría, no me asustaría, estaría en calma y dejaría pasar el tiempo.
Cuando salimos del piso me dice, esto es un paripé. En cuanto me he metido ahí, las sensaciones han sido terribles, el péndulo ha empezado a girar. Insisto, yo aquí no me decanto, pero bueno, es un testimonio más que se añade a esta historia. Y como digo, ellos deciden abrir la habitación porque la casera era una señora ya mayor, superaba los 60 años por aquel entonces, y ella vivía en el norte. Tenía el piso en Cuenca, pero lo visitaba muy poco, lo tenía para alquilar y no hacía un seguimiento como otros caseros que quizás sí que viven en la ciudad y están un poco más encima de los inquilinos, pero esta señora pues de vez en cuando pasaba por allí y ni siquiera. Y de hecho, fijaos, ¿no?, los detalles que daban ellos. Yo que he sido inquilino ya de muchos pisos, al final dependes un poco del casero, hay de todo tipo. Pero en este caso decía que incluso se llegaban a retrasar en los pagos un mes y medio, y a la señora no hacía mucho interés por presionar para hacer el pago. Resulta que descubrieron que era una señora que se dedicaba activamente al tema del esoterismo, que se dedicaba pues a comprar muchos artículos de este tipo, que era muy aficionada a este tipo de cuestiones. Ahora viene la interpretación subjetiva que hacen ellos y que yo traslado aquí. ¿Pudo haberse realizado en esa habitación algún tipo de ritual, algún tipo de sesión extraña que pudiese desencadenar esos sucesos? Yo, a priori, no prefiero mantenerme un poco escéptico ante esa situación, pero sí que es cierto que, como hemos visto, algunos fenómenos pues son bastante llamativos. Esto pasó, como digo, en Cuenca, y ahora nos vamos a Albacete. Si antes hablábamos de la impregnación como posible hipótesis paranormal, podríamos decir, para explicar esos fenómenos, ahora podríamos hablar no de una posesión, pero sí, y todo esto vamos a ver según los testimonios, de una especie de presencia no del todo benévola que estaba, podríamos decir, acosando a un niño de apenas 2 o 3 años. La historia comienza cuando los padres primerizos, en este caso, yo recuerdo que hablé tanto con el padre como con el niño, que lógicamente tenía ya 22 o 23 años cuando me narraba la experiencia, no recordaba prácticamente nada de lo que pasó por aquel entonces, pero el padre desde luego lo tenía muy marcado a fuego, porque se enfrentan a una situación en la que el niño, como digo, de apenas 2 o 3 años por aquel entonces, cuando suceden los fenómenos, empieza a sufrir problemas de estómago y todo lo que come lo acaba vomitando. Ni biberón, nada. No había manera de que lo retuviera en el estómago. Muy preocupados, acuden al médico en varias ocasiones, 1 o 2 veces, y el médico no acaba de ver del todo claro cuál podría ser el problema que estaba afectando al niño, y esto lo que hace es incrementar la desesperación en los padres. De hecho, él mismo nos decía, el padre en este caso, que se iba a trabajar. Bueno, pues yo me acuerdo, yo me iba a trabajar desesperado, porque es que era, digo, joder, le habíamos llevado a urgencias al médico, tal, el que no tiene nada, y venga a llorar, no se pone a llorar de una, miraba al techo, a un rincón, y empezaba a llorar, coño, yo miraba al techo y a veces chillaba yo y decía, me cago en la puta, digo, ¿quién hay ahí? Joder, digo, lo que hay ahí, vete de aquí, vete a la mierda, deja a mi hijo. Porque es que digo, coño, es que no es normal. Claro, es que cuando no encuentras una explicación lógica ya te aferras y te... Es que joder, un día y otro día y no comía, y ya vas a los médicos, yo ya riñaba con los médicos, me faltaba cogerles del pecho y decir, vamos a ver, ¿cómo que no tiene nada? Que esto no es normal. Y él cogía, se levantaba en la cuna, y en la cuna se ponía así a mirar a un rincón, acojonado, ¿sabes? Y venga a llorar, y digo, joder, Dios, que no es normal. Yo estoy seguro, además, que vosotros aquí en la asociación os habréis encontrado en muchas ocasiones con situaciones parecidas. Es decir, alguien que de repente se enfrenta a una situación que no controla, que no sabe qué está pasando, y más si toca a un hijo, ¿no? Un niño pequeño, acuden al médico, no sabe darle una explicación clara, el niño sigue enfermo, y claro, la necesidad y la desesperación a veces llevan a tomar caminos alternativos. Y en este caso, ellos de primeras acuden pues a una curandera, una especie de curandera que le recomienda la hermana de Francisco, que es el padre del niño, y es la que ya a priori le da una posible explicación que a él no le convence mucho, y es la que comentábamos antes, que el niño tiene una especie de presencia oscura, una presencia negativa pegada a él, y es la que puede estar provocando esa clase de fenómenos. Como digo, de entrada, él, el padre más escéptico, bueno, pues no acaba de creerse la situación mucho hasta que la situación evoluciona. Te había visitado a la medium y que resulta que el niño eso tenía luz y que tenía un espíritu que se le había enganchado. O algo así. Yo alucinando, digo, bueno, me estás contando cosas que yo no me creo. Yo soy de física, ¿vale? Yo soy de ciencias. Bueno, él, como decía, se mantiene un poco... Bueno, no acaba de creer mucho. Y lo primero que le recomiendan, bueno, es hacer una especie de limpieza. Y a partir de ahí, como digo, empiezan a desencadenarse también fenómenos físicos, bueno, de difícil explicación.
entonces que teníamos que hacer una limpieza para expulsar ese espíritu y desengancharlo de él para que lo dejase en paz. Yo todo eso me sonaba a chino y a tonterías. Me levanto una mañana para ir a trabajar. Me hago el desayuno, estaba entrando en la cocina, me voy al salón que estaba al lado y oigo el cajón donde están los cubiertos, como si coges el cajón y lo agitas en el aire y empiezas clac, 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 pero una exageración. Mira, a mí se me sale el corazón, voy corriendo a la cocina, miro, el cajón estaba cerrado, abro el cajón y estaban todos los cubiertos en su sitio. No había pasado nada. Claro, yo me cagué, digo, madre mía, que ha sido eso, un ruido pero exagerado, o sea, como una maraca gigante. Madre mía, pues qué ha pasado, no sé qué. Llego un día, lo mismo, a la misma hora, llego, me hago el desayuno, me voy otra vez al salón y oigo caerse todos los cacharros que había en la despensa, que había puesto yo en una estantería, porque habíamos comprado una batería de cocina. Y cogí toda la repisa esa, la cogí, la reforcé, le puse unas escuadras, puse la madera nueva, ¿vale? Y todo eso ahí te podías acostar, que eso no se caía. Bueno, pues estaba la repisa en su sitio, pero todos los cacharros estaban en el suelo. O sea, toda la batería estaba colocada así por orden, de mayor a pequeño. ¿Y habíais empezado el proceso este de limpieza y tal? Yo creo que habíamos empezado la historia esta. Y todo eso, como si coges con una mano y empiezas a tirarlo al suelo, empezó a caer, se armó el escándalo padre, pero no lo oyó nadie en la casa. Solo tú. Solo yo, claro, pero los cacharros estaban en el suelo. O sea, que hay... Claro, hay veces que atendemos a este tipo de fenómenos o de relatos y nos encontramos con, pues escuché un ruido sutil, tal. Aquí nos dice directamente que escuchó como una batería de cocina cae al suelo, que eso suena como el demonio, y cuando acude al sitio, pues todo está en su sitio. Pero a mí el fenómeno que más me llama la atención es el que relata a continuación, porque nos habla de... Vamos a intentar describirlo, porque bueno, en el audio quizás sea más complejo, pero nos habla... Pues fijaos la puerta que tenemos allí de salida, en un espacio un poco más recorrido, él nos habla de que aquí hay un cenicero de cobre, un cenicero de estos antiguos, de los que pesan una barbaridad, y como digo, en una distancia no tan larga como de aquí a la puerta, pero sí que nos habla de que el cenicero sale despedido, hace un giro y golpea la puerta haciéndole un piquete importante. De hecho, recuerdo cómo el niño, la casa en la que todo esto sucedió ya no pertenece a ellos se mudaron, ya no hay otra familia, pero bueno, han seguido teniendo un poco el contacto. Y el niño, ya mayor y adulto, claro, recordaba y me refrescaba que la última vez que él estuvo en el piso, ya esto yo lo grabaría pues a lo mejor en 2011, 2012 también por aquel entonces, y estaríamos hablando de unos años atrás, 2008 quizá aproximadamente, me decía que la marca, que el piquete que había hecho el cenicero seguía allí, y nos lo describía pues de esta manera. Luego recuerdo, estaba él con su madre en una habitación al fondo de la casa. La casa tenía las habitaciones al fondo, un pasillo muy largo y ahí el salón, la cocina, tal igual. Estoy yo en la salita, que la salita estaba justo a la entrada de la casa, a la derecha. Imagínate la entrada, daba la puerta a la salita y otra puerta al salón, pasabas por el salón al resto de la casa, ¿vale? Yo estaba en la salita, en la primera habitación que había en la casa. Y noto un zambombazo exagerado, pero en la puerta de entrada. Y yo tenía unos ceniceros de bronce en una mesa que había en el salón, que era justo, abría la puerta de entrada y te encontrabas en la parte derecha de la salita, una puerta enfrente que daba al salón, una mesa que había de salón, cruzabas por el salón y ya te metías al pasillo, ¿vale? Bueno, pues ahí estaba la mesa y había 6 ceniceros de bronce. Y uno de los ceniceros, el del pico, el que más cercano, ese no estaba. Y estaba en el suelo dando vueltas. Y estampado contra la puerta. Aún tiene que estar la marca en la puerta. Quien viva en el piso, seguro que la puerta está a media luna y que hay marca. ¿Vale? O sea, algo lo estampó. Porque me acuerdo, cuando se lo enseñamos a los que hay ahora, cuando fui con la Yaya a limpiarlo y tal, está la marca en... Está la marca. Todavía permanece la marca de aquel suceso. Hay que recordar, insisto, que el niño era muy pequeño y apenas todavía, pues, podríamos pensar que en un momento dado, pero para generar ese... Pues, yo de entrada lo descartaría. Todo esto, como digo, continúa con que el niño pues sigue sin asimilar bien los alimentos, sigue vomitando, bueno, no, la cosa sigue un poco tensa. Y llega una noche en la que ya desesperados, por los sucesos también que vive el propio padre, porque ya le tocan a él directamente, pues cogen al niño a eso de las 3 de la mañana y se van a otra curandera. En este caso no es la misma que la primera a la que acudieron, era otra que les recomendó pues un familiar directo, y se van desesperados a intentar buscar una solución para el niño. Cogimos un día, yo ya no podía más, eran las 3 de la mañana, llorando, y es que no puedo más. Y nos había dicho una amiga de su abuela, que ella hacía rezos y había cosas de esas, quitaba mal de ojo y historias de esas. Dice, veniros un día y tal igual. Y esa mujer vivía por ahí,
en la calle Tejares, que hay una veterinaria, una esa de veterinaria, justo donde empieza la calle Tejares, una clínica veterinaria, no sé cómo se llama. Pues yo recuerdo que la casa estaba por encima o al lado. Es lo único que recuerdo, más o menos, por encima o al lado. Y cogimos al chiquillo y a las 3 y pico de la mañana nos fuimos. Nos fuimos, digo, mira. A ver a la... Sí, digo, este sigue llorando, es que no puedo más, yo iba ya también con la llama como puño y yo desesperado. Y nos fuimos con el chiquillo y el chiquillo ya, al sacarlo de la casa dejaba de llorar. Cuando estaba en la casa es cuando estaba mal. Y al sacarlo de la casa, cogimos el coche, un Renault 18 que tenía, nos fuimos para allá. Le quitó un pelo, hizo una historia con agua y aceite y no sé qué, le quitó pum pum pum. Dice, vale, dice, sí, es que tiene un mal de ojo y no sé qué, no sé cuánto. Lleváronlo ya, dice, yo ya me voy a quedar rezando por él y no sé qué, haciéndole no sé cuántos. Yo digo, mira, yo es que estoy cansado, de verdad, tantas y medios y espíritus, yo es que estoy hinchado, de verdad. Hay un detalle, pensaba que el protagonista lo narraba en uno de los audios, pero se ve que lo saqué. Y es interesante porque una de esas noches, antes precisamente de esta situación ya límite que tienen que salir de la casa, hay un detalle en el que él, estando en la cama, nota una presión tremenda sobre el pecho. Él lo describía como alguien que le estaba apoyando. De hecho, se despierta con la imposibilidad de poder reaccionar. Bueno, quizá aquí podríamos pensar en un trastorno del sueño, en un terror nocturno, podríamos quizá aplicar una posible explicación achacando más a la mente y a los problemas de sueño, pero ahí está, ¿no? Ahí está también esa descripción. Lo curioso, y vuelvo a incidir en los problemas de alimentación del niño por aquel entonces, es que después de acudir pues esa madrugada en busca de la curandera, quién sabe, a mí siempre me gusta este caso porque al margen de los fenómenos hay algo interesante, y es que podríamos pensar en la sugestión de los padres ante esta situación que no saben muy bien cómo controlar y que eso desencadene la percepción de determinados fenómenos. Pero claro, sugestión en un niño de apenas 2-3 años que también es protagonista un poco de esos fenómenos, ahí yo creo que la cosa es un poco más complicada. Y hablo de sugestión, ¿por qué? Porque después precisamente de esa visita, quién sabe por qué, a lo mejor sugestión de los padres que psicológicamente pues condicionan al niño, no lo sé, pero parece que se produce una recuperación casi milagrosa. Bueno, pues fue esa misma noche llegar a la casa, llegamos allí, le hago un biberón, de los tantos que le hacíamos y no se los bebía, me acuerdo que eran de 220 centímetros cúbicos, ¿sabes? De leche con colacao. Le hago un biberón y se lo zampa entero, pero de una, y coge y se queda frito. Yo me puse a llorar, que yo que digo, no era normal. O sea, dejaron la cuna, se cascó el biberón y se quedó frito. Y después de un mes ahí yo no lo veía normal. Mira, empecé a llorar, me desesperé, no dormí toda la noche, me fui a trabajar. Yo trabajé de turno a las 5 de la mañana, salí a las 2. Cuando vine a las 2 aún estaba durmiendo. Dice, mira, digo, y el chiquillo dice, mira dónde está. Voy a la cuna y durmiendo. O sea, increíble. Se levantó a las 3 o por ahí, le endosó otro biberón, se lo casca entero otra vez. O sea, ya vida normal, absolutamente normal. Bueno, como digo, sugestión por parte de los padres, puede ser, pero esa recuperación un poco extraña del niño, bueno, yo lo pondría quizá un poco en duda. Y si hablamos de niños, los protagonistas absolutos son en esta historia que vamos a contar. Quizás sea el caso que yo más detenidamente he podido seguir, que con más calma he podido pues no investigar, porque no me gusta utilizar ese término, pero sí que he podido seguir un poco ese protocolo que a veces se habla de entrevistar a los testigos en varias ocasiones, en fin, de intentar hacer una serie de pruebas. Y es un caso realmente llamativo porque para mí, siempre lo he dicho, no el caso perfecto, porque siempre se le pueden encontrar pues resquicios de los que dudar, pero sí es un caso que tiene todos los elementos de verdad para conformar, pues yo no sé si una peli de terror, pero casi, porque entran en conjugación de verdad muchos elementos. La historia viene de lejos, de hecho, antes lo comentaba también con David, la historia viene tan lejos que daría para una charla completa porque tiene muchos vericuetos a analizar. Pero bueno, vamos a intentar resumirla muy mucho. Nos tenemos que situar en el 2 de mayo de 2010, una fecha muy concreta para Elena, que era la protagonista de esta historia, la mujer de Miguel, que es el marido que fallece, y a partir de ahí parece que se empiezan a desencadenar los fenómenos más llamativos. Y digo se empiezan a desencadenar porque ya antes había habido una serie de indicios que desde luego no eran normales. De hecho, la propia madre... Aquí voy a intentar ser muy claro porque entran en juego muchas generaciones familiares.
entran los nietos, los hijos, los abuelos, entonces voy a intentar aclarar alguna cosa. Si en algún momento os perdéis o yo no soy del todo claro, bueno, me podéis preguntar y lo intento aclarar. Como digo, vamos a hablar de la protagonista principal, no por nada, sino porque es la que a mí me narra principalmente los hechos, porque los protagonistas en este caso, sobre todo cuando suceden los fenómenos, tenían entre 1 año y medio y 3 años, por lo tanto era complicado. De hecho, después intentamos hacer, ya cuando eran más mayores los niños, ellos describen y lo vamos a ir viendo una serie de visiones, y recuerdo que Manuel Berrocal, que también pues es muy conocido en esta asociación, de hecho su foto está por ahí, ha estado aquí en muchas ocasiones, ya sabéis que él es licenciado en medicina con especialización en psiquiatría, y recuerdo que él me dijo, claro, cuando nos enfrentamos a un suceso de estas características, en realidad es difícil abordar o intentar hacer pruebas de manera objetiva para arrojar datos que nos aclaren un poco la situación. Pero bueno, dentro de esas visiones que ahora vamos a escuchar, recuerdo que Manuel me decía, bueno, pues pídele a los niños que te dibujen qué es lo que ven, me pasas los dibujos a mí y vemos si hay una posible interpretación. Y curiosamente, hace cuestión de 2-3 semanas, no ahora mucho más, Manuel, que está ahora está con la intención de cambiarse de piso y está haciendo limpia y le están saliendo muchos documentos, recuerdo que me devolvió esos dibujos y me dijo, bueno, hicimos lo que pudimos, pero no había mucho lo que rascar, los niños eran muy pequeños. Pero vamos a continuar con la historia. Como digo, la madre de Elena, que sería en este caso la bisabuela de los niños que viven estas experiencias, ya intuía, porque ella siempre había dicho tener luz y ser capaz de contactar y de ver pues, a los seres fallecidos, ¿no? A los que están en el otro lado. Y ella dice que una semana previa a la muerte de Miguel, el marido de Elena, la que vamos a escuchar enseguida, tiene una visión borrosa que ella no acaba de identificar, pero sí que por sensaciones, a veces no todo depende de la visualización, ¿no? Una sensación, una palabra, una voz, puede darnos esa identificación. Y ella decía que había una sombra muy borrosa que identificó como uno de sus yernos. Ella identificó esa visión, esa sensación como su muerte próxima, pero ella piensa en otro familiar que siempre había llevado pues, un ritmo de vida no desde luego muy saludable, había tenido problemas con las drogas, con el alcohol, y ella inmediatamente asocia eso con el yerno equivocado, porque curiosamente una semana aproximadamente después, como digo, Miguel fallece. Pero no solo está esta percepción de la madre de Elena, sino que también nos encontramos con que durante esa semana previa a la muerte de Miguel, él tiene un cambio de actitud tremendo. Era, pues, un padre de familia que no tenía problemas, pero digamos que era una persona un poco fría, que no acababa del todo de expresar siempre sus sentimientos con su familia, que siempre era, no brusco en los comentarios, pero sí directo y sincero. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, muy ligero, 2-3 días antes de que suceda ese fallecimiento, que conviene recalcar que es un fallecimiento repentino por un aneurisma, fallece, es decir, no viene de un proceso de enfermedad largo que puede ir preparando a la familia para ese suceso, sino que llega de repente, precedido, como digo, por este cambio de actitud que se analiza a posteriori. Hacen una paella, la familia, en este caso cocina el hijo de Miguel y de Elena, y Elena me decía que toda la familia coincidía en que esa paella era un asco. Normalmente Miguel habría sido el primero en decir, pues esta paella es un asco, a mí no me gusta, la próxima vez la hago yo. Sin embargo, dicen que bueno, que en esos días se la come tranquilamente, muy bueno, muy bien. No le gustaba ir a la playa, igual, como digo, todo esto en un periodo de una semana aproximadamente antes del fallecimiento, pues también decide, sale por su propia voluntad, pues mira, vamos a coger toda la familia, nos vamos a ir a la playa y vamos a pasar el día en familia. Bueno, puede ser medio normal, pero si nos vamos a la tarde misma, esa tarde del 2 de mayo en la que Miguel fallece, nos encontramos dos momentos que Elena analiza a posteriori, después de la muerte, y que desde luego llaman la atención. ¿Premonición? No lo sé. Hablamos de que ambos eran fumadores, tanto Miguel como Elena, fumaban cigarrillos de liar, y en un momento determinado Elena ve a Miguel que está liando un cigarrillo, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y le pregunta a Miguel, ¿pero por qué estás liando tantos cigarrillos? Y él le responde tajante, porque los vas a necesitar. Después, él se va a echarse la siesta, y le pide a su mujer, dice, Elena, venga, vente a echarte la siesta conmigo, tal. Ella dice que no le apetecía echarse la siesta y que no se va, pero bueno, ahí sale también esa intuición. Horas después, pues se produce ese aneurisma, se lo llevan al hospital en la ambulancia, no pueden hacer nada, y Miguel fallece. Curiosamente,
los primeros testigos de sucesos extraños no es la familia directa, sino que son los vecinos. Estamos en una vivienda de 2 plantas, en la vivienda de abajo pues vive, digamos, la familia propietaria, y en la vivienda de arriba vivía la familia de Elena y de Miguel, que eran los arrendatarios, sería, no sé si es el... sí, ¿no? Arrendador y arrendatario. Vale, pues ellos eran los que estaban de alquiler en ese sitio, y como digo, los primeros protagonistas o los primeros testigos no es la familia directa, sino que son los vecinos. Y empiezan a escuchar, el audio se escucha muy mal porque es un audio que grabé en su día, los otros ya se escuchan mucho mejor, así que voy a describir yo un poco con sus palabras lo que los vecinos describen. 3 testigos, madre e hijos, bueno, una mujer y un chaval. El chaval, en este caso, bastante escéptico, aunque reconoce que en ese momento escuchó una serie de ruidos que se escucharon por toda la casa, como martillazos. Y esto sucede a la mañana siguiente del fallecimiento de Miguel, cuando la familia directa de Miguel pues estaba en el tanatorio haciendo el velatorio de rigor. Ellos escuchan como una serie, insisto, de martillazos durante 2-3 minutos aproximadamente, que se escucha por toda la casa. Y digo que se escucha por toda la casa porque cada uno de estos 3 testigos estaba en un punto diferente y ambos coinciden en el salón diciendo ¿qué demonios es eso que se está escuchando? Ellos piensan que puede ser los hijos de Miguel, que puede ser Elena, pero cuando llegan a la casa y les preguntan ¿habéis estado vosotros dando martillazos o haciendo algún ruido arriba? Dice, no, si nosotros venimos del tanatorio y aquí en casa no había nadie. Ellos piensan, insisto, puede ser sugestión, puede ser una interpretación a posteriori, pero ellos asocian esos ruidos de martillazo con algo muy común en Miguel, y es que él era un manitas y siempre estaba haciendo algún que otro apaño por la casa, siempre estaba trasteando con el bricolaje. Bueno, esos son los primeros fenómenos, pero los siguientes, la historia no deja de avanzar, porque apenas unos días después, cuando estaban precisamente arreglando pues todo el papeleo posterior a la muerte de Miguel, pues que si herencia, que si tal, que si cuánto va a ser el tanatorio, se encuentran a la niña, a la nieta de Miguel y de Elena, en una situación un tanto extraña. A los 2 días de morirse mi marido, estaban aquí mis hijos, para ayudarme a arreglar los papeles y todo. Mi nieta, que tiene 2 años, 20 meses menos, no había subido jamás ni la escalera ni la bajó ni la subió, te lo comenté. Que no bajó ni subió. Eso a los 2 días. Estábamos hablando de los papeles, de todo, y no nos dimos cuenta de la criatura. La criatura estaba en la mitad de la escalera sentada jugando. Y riéndose con alguien. ¿Y tenía 2 años en aquella época? ¿O? No. Tenía 1 año por ahí, ¿verdad? Porque tenía Alejandro... Ahora tiene 2 años y poco. Y claro, y eso hace... 20 meses, y ella jamás había subido la escalera ni bajada. Y estaba en la mitad de la escalera, que nos pegamos un susto, pero la niña riéndose como si estuviese con alguien. Bueno, ahí queda la primera cosa un poco extraña que llama la atención de la familia, pero la siguiente viene también con el otro nieto, en este caso con el hermano de Andrea, también, lógicamente, nieto de Miguel y de Elena, Alejandro. Bueno, él dice que a raíz de la muerte de su abuelo, también un niño muy pequeño, creo recordar que incluso menor que Andrea, empieza a decir que en el parque, que en la escuela, ve una figura que él llama el Abu, y que el Abu juega con él, que el Abu está en la luna, y cuando van al cementerio, claro, o sea, creo que aquí más o menos todos comprenderemos que lógicamente a un niño de apenas 3 años no se le puede poner al corriente de lo que implica el fallecimiento de un familiar, ¿no? Entonces ellos decidieron, pues, obviar un poco. El abuelo se ha marchado, pero no le dan mayor trascendencia. Sin embargo, como digo, en una visita al cementerio, pues se encuentran con que Alejandro, bueno, hace una afirmación un tanto curiosa. Sí, lo del niño que le vi en el parque y en su clase. ¿Y qué años tiene él? 4 años. Ahora tiene 4 años. ¿Y esto le sigue pasando o cuando le pasaba qué años tenía? Pues 3 años. Pero vamos a ver, nadie ha dicho suponer. Él siempre, yo le decía, digo, porque me preguntaba el Abu, digo, ¿no está el Abu? Dice, el Abu está en el cielo, en la luna. Siempre me decía que estaba en la luna. Pero ¿tú crees que un niño pequeño es común que le lleves a un cementerio y te diga... Y le diga yo, porque haces... El Abu está durmiendo. Sin verlo mi marido, porque no ha visto a mi marido enterrarlo. Bueno, no lo he comentado, pero estas escaleras que vemos son las escaleras del hogar donde se encontraron a esa niña. Y como veis, Alejandro, el nieto, también muy pequeñito, pues ya empieza a referir una serie de visiones llamativas como mínimo. No solo eso, sino que ya pasamos de las visiones a los ruidos en el piso de arriba. La familia de arriba, la familia de Elena, tanto como la familia vecina en el piso de abajo... Tengo. No tengo, gracias. Sí, de verdad. Como digo,
tenía muy buena relación, entonces pues era muy común que tanto Elena pues estuviese abajo con los vecinos y empiezan a describir pues ruidos extraños arriba. Yo oigo golpes también arriba. También los he oído. Pero No, muchas veces vamos a suponer, estamos aquí tomando café y dice Elías, ¿Ya tienes al niño? ¿ya tienes el niño por ahí corriendo? Digo, no. Digo, si el niño está durmiendo y Dani está con el ordenador en el sillón. Y luego de tomar café, subo, digo, Dani, digo, hijo, ¿has estado haciendo ruido? Ponen, yo no, mamá. Y aquí lo ha dicho Elías muchas veces. ¿Ya tienes el nieto por ahí corriendo? Hay otra serie de fenómenos que suceden a la par de estos que relatan, que podríamos denominar, o el término técnico sería la osmogénesis, pero es esa percepción de olores que en principio pues no deberían estar ahí. Sí que es cierto que son olores, podríamos decir, muy comunes en un hogar, aunque ella los asociaba mucho a su marido. Hablaba de olor a café, que bueno, podría ser más o menos normal. Hablaba de olor a rosas, que siempre han tenido esa vinculación un poco con el más allá, con lo espiritual, con esas visiones pues a veces incluso de santos. Y luego quizá, yo que por desgracia para mí soy fumador, ella me hablaba de que siempre percibía un olor muy concreto al tabaco de su marido. Y como digo, el olor a café, el olor a rosas, que sí que tenían un rosal en el patio, puede ser más normal, pero yo que soy fumador, fumo en casa, el olor a tabaco o está o no está. Y allí cuando aparecía, en teoría, salvo Elena, que solo fumaba en el patio, el resto de los hijos y de los vecinos, ninguno fumaba. Entonces, claro, cuando aparecía ese olor a tabaco sin que ella hubiese fumado, le llamaba la atención. Pero nos encontramos con que Andrea, la nieta pequeña, describe una situación extraña. Y es la siguiente. Es que tú obviamente le preguntas a mi nieta, ¿qué te ha hecho el abu? ¿Qué te hizo el abu? Cuando estabas malita. Y te lo dice. Le tocó el moño, y dice que le tocó el moño y... Pero en valenciano. En valenciano quiere decir... Y le dije, yo digo, pero... Digo, Andrea, hija, pero tuviste medio... Pero no, dice, me hizo así, me dio un besito. Esto sucede en un periodo un tanto complicado. Recordáis que en la última historia también hablábamos de esos problemas de salud que tiene el niño y que los médicos no alcanzaban del todo a identificar. Pues en el caso de Andrea pasa algo parecido, porque empieza a tener un dolor de tripa muy intenso. Finalmente fue diagnosticado y tratado como apendicitis, pero sí que es cierto que en unas primeras visitas al médico no acababan de identificarlo, de tenerlo claro, y bueno, no acertaban del todo en el diagnóstico y la niña seguía enfermando. Pues bien, es en todo este proceso en el que ella siente esta presencia que Elena, la abuela de Andrea, identifica como una especie de aviso de que la niña está mala, que no han dado del todo en el chisquero y que tienen que seguir visitando al médico. Pero no queda ahí la cosa, sino que también nos empezamos a encontrar con, antes lo decíamos, efectos físicos, es decir, en este caso, la caída de una estantería que Elena asocia en varias ocasiones a que exactamente pues, los médicos no acaban de identificar cuál es la enfermedad. Va al médico, la estantería se cae. Aquí ya habría un término que yo me gusta utilizar mucho, que es el de sobreinterpretación paranormal. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, hay muchos fenómenos en esta historia, algunos sí que tienen ese reducto o esa esencia extraña que no alcanzamos a identificar, y hay otros pues, que podemos encontrar una explicación más o menos racional. Pero bueno, todos se conjuntan ahí en esa especie de bola de nieve que generan toda esta historia. Luego está la labor tanto del periodista como del investigador, pues de ir un poco consultando, como comentaba antes, a expertos para intentar identificar dónde hay un fenómeno, podemos decir, realmente extraño, de sobreinterpretación. Y cuando hablo de sobreinterpretación paranormal me refiero, por ejemplo, a que Elena, por eso no he incluido tampoco esos testimonios, Elena, por ejemplo, veía la presencia de su marido o interpretaba la presencia de su marido en hechos de la vida cotidiana que realmente pues tenían, insisto, más ya un poco de esa bola de nieve que de fenómeno realmente extraño. Entonces aquí, digamos, me he limitado un poco a describir los que realmente pues tienen un poco ese elemento. Y el fenómeno de la estantería es extraño por lo que digo, porque se cae una vez, la colocan, se vuelve a caer, la colocan, se vuelve a caer, la colocan, y es cuando la niña ya recuperada, la estantería deja de caerse. No he traído la foto del estante, pero era un estante pues no mayor que este, de los que estaban anclados directamente a la pared, no era una estantería como tal, una balda podríamos decir, y que es verdad que apenas tenía peso, porque yo recuerdo verla con botes de plástico vacío y poco más. Creo recordar que una tostadora, pero bueno, tampoco es un peso consistente como para en repetidas ocasiones que la estantería caiga. Cuando está mala y mi hija le llevó al médico,
¿sabes? Le llevó al médico y porque devolvía y se encontraba mal. Y decía pupita, pupita, y la llevó al hospital. Y en el hospital le dijeron que era un virus. Entonces vino para acá. Pero al día siguiente la niña seguía mala. Entonces es cuando se empezó a caer la estantería. Digo, digo, Elena, digo, esta estantería no es normal que se caiga. Digo, porque se puede caer de un lado. Digo, pero así arrancada, digo, está aquí papá y está diciendo que la llevemos a la niña, que no la dejemos. Mamá, y si la llevamos otra vez, están los mismos médicos de guardia y me van a decir lo mismo. Digo, ay, Elena, que no... Se volvió a caer la estantería. Y cuando estaba colocando la estantería es cuando la niña empezó, ya. O sea, Se cayó una vez. Y yo dije, coño, digo, aquí pasa algo. Digo, tu padre está diciendo que la niña está mala. Digo, la voy a colocar. Puse un tocho, lo machaqué. Bueno, que es muy difícil. Se volvía a caer, pero es que los tochos y todo. ¿Me entiendes? Una cosa que se te caiga un clavo y otra cosa que se te caiga el tocho. Y se cayó 2 veces. Entonces fue cuando Andrea empezó a decir eso. Y luego ya le dije a Elías, digo, Elías, ¿tienes otro tocho? Lo que sea, digo, dice, trae, yo te lo pongo. Ya, se ha sujetado, pero ya porque está la niña buena. Yo recuerdo además que también tenía fotografías de precisamente los huecos. Hombre, tampoco hice un análisis ultra mega exhaustivo, pero digamos, los huecos donde estaban puestas las alcayatas para colgar el estante, digamos que si la estantería cayese por su propio peso, habría un proceso de erosión en el propio... Sin embargo, estaban limpios, es como si lo hubieran cogido, la sacan directamente y cae. Bueno, un fenómeno extraño que ella asocia a esa presencia del marido y cuando deja de suceder es porque la niña ya está recuperada. Bueno, aquí podríamos hablar de interpretación, de un fenómeno más o menos extraño. Antes veíamos a la mascota de la familia, que también ha sido, digamos, protagonista de estos extraños fenómenos. Antes hablábamos de esa supuesta capacidad extrasensorial o de esa capacidad que tienen los animales de percibir cosas que nosotros no. Y bueno, más allá de situaciones que pueden tener cierta explicación, ella recuerda un par de ocasiones muy llamativas en las que veía a Toby, en este caso, pues jugando a los pies de la escalera, aquí, o sea, al inicio de la escalera, desde el piso de arriba, jugando del mismo modo, quien tiene mascotas y ya tenga animales, yo en este caso lo tengo, saben que, pues sabemos más o menos, las conocemos, ¿no? Jugando del mismo modo en que lo hacía cuando Miguel llegaba a casa. No solo eso, sino que se acompañaba, además, de un sonido muy característico que no llevo aquí. No llevo, pero bueno, imaginaos un llavero con varias llaves, ese tintineo de llaves que Miguel acostumbraba a hacer al llegar a casa, pues mientras subía las escaleras las iba agitando. Y ella recuerda haber escuchado ese sonido en varias ocasiones y en algunas de ellas, coincidiendo precisamente con que la mascota pues estaba jugando de ese mismo modo. Aquí vemos alguno de los pasillos. ¿Disculpa? ¿Esto? Imagino que será cuestión de la iluminación, no soy yo especialmente buen fotógrafo. Quién sabe, a lo mejor es un orbe extraño, pero bueno, imagino que será cuestión, mira, por ahí también se ve, cuestión de iluminación. Aquí vemos el pasillo, veis que es pues, una vivienda humilde, uno de los pasillos donde se producían pues, esta clase de fenómenos. Como digo, la niña ya finalmente es diagnosticada de apendicitis, se pasa una serie de días en el hospital, y durante esos días no solo la niña, sino que la madre de Andrea, la hija de Elena, dice que en el momento en el que el médico que se ha llevado a la niña a quirófano, bueno, el celador que se ha llevado a la niña a quirófano, ha tenido no solo la sensación de percibir el olor que desprendía Miguel, su padre en este caso, sino también que físicamente en los rasgos ha reconocido a Miguel, a su padre. Bueno, una sensación extraña que se acompaña con la insistencia de Andrea, de la niña, en el hospital, hablando todo el rato de una figura que ella denomina el Abu. Y ella dice que ve a ese niño, digamos, que es... Y además que su padre dijo, ¿qué dice de Abu? Y decía mi hija, pregunta por mi padre, que vea a mi padre. Ella, todo era Abu, ven, Abu, y Abu. Todo era Abu. Porque vamos a escuchar ya el último testimonio, digamos, de esta historia. Como digo, hay muchos detalles, muchos matices que se podrían tocar, pero bueno, por cuestión de tiempo la he reducido bastante. Pero es interesante, como digo, porque ella hablaba del Abu sin dar unas especificaciones más o menos claras de quién lo acompañaba. Y claro, cuando hablamos de Abu, pensamos inmediatamente en Miguel. Pero, curiosamente, cuando ya la niña convaleciente se encuentra en casa y está precisamente en pleno periodo de recuperación,
está jugueteando, lo cuenta ahora Elena mejor que yo, está jugueteando, toqueteándolo todo por la casa y se da con una foto, no de Miguel, el marido de Elena, sino del padre de Elena. Claro, ella, una niña muy pequeña, lo decíamos antes, tampoco estaba muy puesta al tanto del árbol genealógico de la familia, y pregunta, ¿quién es este hombre? Lo vamos a escuchar mejor. Y mi sobrina, que tiene luz y habla con su marido que está muerto, le dijo a mi madre, Nina, dice, no me has contado nada, dice, ¿pasa algo en tu familia? Mi madre no contó nada. Estaba mi padre también, rondando con la niña. Además que ella, hace poco, como me lo cogen todo, dice, ya, ¿y este quién es? Digo, mi padre, el abuelo, no, el hombre del hospital. Estaba en el hospital, ya. Digo, no, Andrea, digo, este es el abuelo. Digo, no está el abuelo. También estuvo en el hospital con ella. Y decía, digo, ¿y qué te hacía el hombre del hospital? Y dice, cosquillitas. Bueno, pues, como digo, muy resumida, ahí está la historia de Elena, en la que entran pues bastantes factores en cuenta. Yo ya lo decía antes, ¿no? Hay fenómenos que desde un punto de vista más racional, pues ahí me gustaría interpretar de esa manera, y otros que a priori se escapan más. No sé cómo vamos de tiempo, Juan Miguel. Tienes hasta cuarto de hora, 20 minutos. Suficiente para contar la última historia. Y esta es un poco más bizarra, pero no deja de ser extraña. Muñecos malditos. Bueno, cuando se habla de muñecos malditos, pues lógicamente o rápidamente nos sale una sonrisilla entre la inquietud, la curiosidad y demás, pero claro, no hay que ver el tema de los muñecos malditos como a Chucky, como un muñeco asesino, sino como la posibilidad, quién sabe, dentro pues de los fenómenos paranormales, de que los objetos sirvan como canalizadores de algún tipo de energía y que alrededor o a través de ellos pues se produzcan fenómenos extraños. En este caso, la protagonista, la testigo principal de esta historia es Carolina Fraile, y recuerdo que precisamente en el Dragón Invisible, que antes citaba Juan Miguel, el programa que dirijo y presento en Radio Castilla-La Mancha, dedicamos un programa a este asunto, y sorprendentemente David, aquí productor del programa y compañero, y yo teníamos nuestras, no reticencias, pero sí dudas, porque pensábamos que iba a ser más o menos complicado encontrar casos de este tipo. Ya no solo por su índice de extrañeza, sino también por lo complicado de que los testigos pues se atrevan a contar una historia que quizá contada en otro foro, pues lógicamente te tachen de loco. Pero en este caso yo creo que el testimonio de Carolina tiene la suficiente fuerza y la suficiente también perspectiva, porque lo analiza también con el paso del tiempo, como para resultar extraño. Y la historia, de verdad, es bastante bizarra. Nos encontramos en plena campaña de Navidad. Carolina colaboraba con la parroquia de su barrio, ya tenía muy buena relación con ellos, y lo que hacen es una recogida de juguetes, precisamente pues para los niños que tienen menos capacidad en esas fechas para adquirir juguetes o para recibir regalos. Pues ya sabéis que se hacen este tipo de campañas. Y Carolina empieza a preguntar pues a amigos, a vecinos, a familiares, que si tienen algún juguete que ya no usan, pues que se lo cedan. ¿Cuál es el elemento ya extraño que nos llama la atención? La vecina de arriba le da un muñeco, pero le da un muñeco, y es este muñeco, que se llamaba, a lo mejor lo recordáis si tenéis hijos o sobrinos y habéis comprado, ya no, sí, el cuentacuentos interactivo. Ese era su nombre, veis qué cara un poco extraña, a priori. Bueno, pues la vecina de arriba se lo baja, y era un juguete que en esa época sí es que se estaba anunciando, un juguete que sí costaría sus 40, 50 euros en la época, un juguete que estaba nuevo. Y Carolina dice, a ver, el juguete está nuevo, yo veo juguetes usados. Dice, no, da igual, a mi niño le da miedo y este juguete no lo quiero en casa. Bueno, pues vale, lo recogemos. Inmediatamente, en cuanto cierra la puerta, Carolina nos decía que tanto ella como su hermana, por aquel entonces, ¿sabéis que tendrían 14 o 15 años? Creo que dijo Carolina que tenía aproximadamente 15, 16 como mucho. La hermana era un poquito menor, y empiezan a reírse, ¿no? Pero ¿dónde va el chaval este que le da miedo el muñeco? ¿Pero qué pasa con el muñeco? Bueno, pues ahí empieza la historia. Un muñeco nuevo con su mandito y con sus tarjetitas para los cuentos. Claro, alucinamos y le preguntamos obviamente a la vecina por qué nos bajaba este muñeco, por qué no bajas este muñeco tan nuevo para esto. Y mi vecina pues nos comentó que es que a su hijo le daba miedo, a su hijo pequeño, porque decía que se movía solo. Como digo, bueno, esto es lo que contaba, cuando lo reciben,
se quedan pues con ese cachondeíto, bueno, el miedo, tal cual. De repente la madre de Carolina sale a hacer la compra, ellas dejan el muñeco aparcado en una mesita de té y continúan viendo la tele hasta un momento pues muy concreto. A todo esto, pues recuerdo que nos dejó el muñeco, mi hermana y yo nos sentamos a ver la televisión, colocamos el muñeco encima de la mesita, típica mesita de salón, mesita de té, y mi madre se fue a hacer un recado. Y mientras estábamos viendo la televisión, pues bueno, este muñeco de repente movió la cabeza sola. Y claro, este muñeco a la hora de moverse, pues hacía un sonidito en plan, ¿no? Pues típico sonido mecánico, y giró la cabeza entera estando encima de la mesita de té. Claro, mi hermana y yo nos miramos sobresaltadas, mi hermana mucho más que yo, mi hermana empezó a gritar y yo pues bueno, intenté mantener un poco la calma porque era la hermana mayor, no había nadie más en casa y decidí levantarme, coger el muñeco, pues cogí el muñeco, le di la vuelta, le dije a mi hermana, tranquilízate, abrí la tapita de las pilas y la sorpresa fue que no tenía pilas. Pues ya no, el cuentacuentos interactivo se ve que venía con un plus de serie, ¿no? O sea, no necesitaba ni batería ni pilas. Se quedan, pues imaginar, ¿no? La situación un poco bizarra, no saben muy bien cómo interpretarla. Y al día siguiente, pues Carolina vuelve al instituto y comenta la anécdota con sus compañeras de clase, con la consiguiente cachondeo, ¿no? Pero que se va a mover el muñeco solo, pero ¿qué dices? Tal cual. Y Carolina le propone a su amiga, pues mira, como tú no te da miedo y no lo has visto, si quieres te traigo el muñeco y te lo llevas a tu casa. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Llano. Pues al día siguiente fui al instituto, como cualquier día, y pues típica anécdota que cuentas a tus compañeros de clase. Entre ellos, pues yo se lo comenté a mi amiga Laura, una amiga que, bueno, que lo que yo tenía mucha confianza y además también estaba conmigo en la parroquia haciendo pues estas labores de recogida de juguetes y se lo comenté. Le dije, mira Laura, lo que me ha pasado, le conté la historia, le conté lo que había pasado y mi amiga pues obviamente no me creyó. Y pues le dije, bueno, pues si no me crees, si quieres el muñeco te lo traigo esta tarde y te lo quedas tú por la noche. Y mi amiga accedió, obviamente para reírse de mí, y la dejé el muñeco por la noche, tranquilamente. Y de repente aparece una chica de 15 años que va al instituto, va a tu clase del instituto con una bolsa del Corte Inglés, con el muñeco, ya no cuenta cuentos interactivo, y su mandito con sus tarjetas diciéndome, toma Carol, yo no quiero este muñeco que esta noche se ha movido solo. Ella pues había dejado el muñeco en su escritorio, en la habitación, y bueno, pues por la noche dice que estaba en la cama o que se iba a dormir o estaba leyendo, ahora mismo no recuerdo exactamente qué, pero que estaba en su habitación, y que el muñeco pues igual, giró la cabeza y se movió solo. Pues se empenumbra en la cama y de repente esa mirada intensa de Llano, el cuentacuentos interactivo, pues mirando, la situación es bastante bizarra, pero insisto, van sumándose el número de testigos y el desenlace de la historia es todavía más extraño. Llega el momento de la entrega de juguetes y bueno, pues Carolina y sus compañeras llevan los juguetes que han recogido al cura de la parroquia. Lo dejan ahí, medio le explican la historia, el cura se lo toma a guasa, Javi se llamaba, si no recuerdo mal, lo dirán ahora en el audio. Bueno, vamos a mover el muñeco solo, bueno, venga, déjalo ahí y ya veremos qué pasa con él. Bueno, pues veremos qué pasa con él. Y yo fui y le dije, mira Javier, te traigo este muñeco y es para esto, para lo de la campaña. Claro, el sacerdote pues también alucinó un poco diciendo, jo, cómo mola este muñeco, qué moderno es, quién te lo ha dado. Y yo le dije, bueno Javier, pero yo te cuento la historia de este muñeco. Claro, imagínate el sacerdote, jajaja, estás tonta, fraile, porque a mí me llamaba fraile. Fraile, estás tonta, ¿qué dices? Quedó la cosa ahí y el muñeco se quedó en la mesa del despacho de este sacerdote. Pasaron unos días, una semana, y me llaman para que fuera a envolver los regalos y bueno, ya terminar la campaña de recogida de juguetes. Entre todos los muñecos, pues bueno, había montones de cosas y envolvemos regalos y encontramos el mandito del muñeco, el mandito con sus tarjetas, pero no encontramos el muñeco por ninguna parte. Y venga a buscar el muñeco, ¿dónde está el muñeco? Vamos al despacho de Javier, ¿dónde está el muñeco? Me cruzo con Javier, ¿dónde está el muñeco? ¿Qué muñeco? Javier, pues el muñeco que te dejé, el que contaba cuentos. No sé de qué muñeco me hablas, fraile. Que sí, hombre, Javier, el muñeco que se movía solo. Me miró fijamente y me dijo, no sé de qué me estás hablando. Ahí terminó la azarosa aventura de Llano, el cuentacuentos interactivo. Lo entregaron y desapareció.
No sabemos muy bien, sería interesante localizar a Javier y preguntarle, es verdad, es una vía que está abierta. No sabemos muy bien si fue testigo de aquellos fenómenos y ante el miedo se deshizo del muñeco, o si el muñeco se fue solo, no lo sabemos. Lo cierto es que Carolina, años después, ella pues ha estudiado o se ha formado universitariamente en una carrera de ciencias. Y claro, pues años después, cuando la entrevistábamos en El Dragón, pues le preguntamos qué interpretación o qué posible explicación daba ella a aquellos fenómenos, pues tantos años después, visto en perspectiva y viendo quizá posibilidades un poco más racionales. Y esto es lo que decía. Fue una situación extraña, ¿no? Una situación curiosa. Yo no quiero decir que el muñeco estuviera ni poseído, ni encantado, ni nada de eso. Me gustaría volver a tener el muñeco, pues para efectivamente poder estudiar este muñeco de alguna manera. Porque claro, yo por aquí entonces tenía 15 años, ahora tengo 26 y una ingeniería por delante. Entonces, claro, o algún muelle mal colocado o alguna cosa, pero claro, en aquel momento no caes en ello o no lo sé. Exactamente no sé qué habría pasado con ese muñeco. Bueno, pues un caso más, ¿no? Un testimonio más precisamente de estos extraños fenómenos de los muñecos malditos, poseídos, bueno, la etiqueta que se le quiera poner, pero lo cierto es que hay casos de lo más bizarro. Marcelino Requejo, recuerdo que en su libro Más allá de lo sobrenatural expone algunos de estos casos, y si este os ha parecido extraño o llamativo, os invito a leer los casos que relata Marcelino, porque son increíbles, directamente. Así que, con esta historia, pues me gustaría agradecer ya no solo a los testigos que a lo largo de los años pues han tenido la amabilidad de contarnos esta clase de historias que, como veis, pues quizá en otro foro pues serían directamente interpretadas como ridículas, como de locos, como que tienes la cabeza mal. Pero bueno, afortunadamente hay foros como este y otros tantos en los que solemos coincidir, en los que estas historias, con más o menos simpatía, pues son recibidas de otro modo, ¿no? Sin negarlas taxativamente desde el primer momento, intentando separar el grano de la paja, intentando dar explicación a algunos fenómenos, otros la tienen más complicada y, como digo, pues en primer lugar agradecer a esos testigos que ya no solo a mí, que no soy el principal recogedor de casos, sino a otros compañeros, pues cuentan estas historias y en el fondo nos sirven precisamente pues para avanzar en el conocimiento. Si no tuviésemos esta base, estos testimonios que aunque a veces pues puedan resultar ya no inútiles, pero sí insuficientes quizá para intentar llegar a explicaciones, pero desde luego sin ellos, sin esa base, no tendríamos material de estudio con el que construir o intentar construir conocimiento. Y lógicamente, pues también a los expertos que sin prejuicios pues dedican parte de su tiempo precisamente a intentar dilucidar qué demonios pasa en algunos de estos fenómenos. Hemos hecho un repaso a través de diferentes historias a fenómenos de todo tipo. Algunos, como digo, pues podrán ser interpretados de manera más racional y otros quizá no tanto. Pero por si acaso, pues yo dejo aquí un mail, un medio de comunicación, por si pues en alguna ocasión, en algún momento habéis sido testigos, protagonistas de historias de este tipo y tenéis a bien pues contárnoslas a los periodistas malos, que en ocasiones somos. Ahí está la dirección de mail. Y ya sin más, pues si hay alguna pregunta o algún apunte, pues estoy abierto a todo. Me gustaría hacer una pregunta. En relación al tema de la niña Leita en la escalera. Sí. Hay niños que juegan con un amigo invisible. Amigos imaginarios, sí. ¿Esto tiene relación alguna con, o sea, puede tener alguna relación con un ente o un espíritu, Mira, un abuelo, un familiar? Te voy a ser sincero. Nosotros lógicamente cuando nos encontramos o nos planteamos este fenómeno, concretamente el fenómeno de las visiones por parte de los nietos, llegamos a una posible conclusión. Y digo posible porque no es definitiva. Nosotros en este caso, o a mí como periodista, me gusta un poco abarcar el abanico completo. Partiríamos desde la posibilidad de que se trate realmente del espíritu del abuelo o de algún ser fallecido que la niña tiene la capacidad de ver. Estaríamos en la hipótesis pues un poco más que da por hecho la existencia del más allá, la supervivencia del alma. Y luego, si nos queremos ir a la posibilidad racional que podría explicar estos fenómenos, lógicamente entrando en juego los amigos imaginarios. Yo recuerdo que hablando, precisamente lo citaba antes con Manuel Berrocal, que ya no es solo licenciado en medicina, sino que a día de hoy es el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, teníamos varias interpretaciones. Él decía que se había encontrado con casos, uno además muy llamativo, bastante divertido, él siempre lo cuenta con más gracia que yo, ¿qué le vamos a hacer? Él decía que se encontró en su día
con un caso en el que el niño veía al demonio. La madre asustadísima, la madre no sabía qué hacer porque el niño no dejaba de decir que estaba viendo al demonio. Bueno, pues cuando él fue a investigar, cuando estuvo varios días pues siguiendo un poco la actividad del niño, resulta que el demonio no era sino un amigo imaginario que el niño pues había reflejado en un personaje de Dragon Ball. Entonces había sacado un poco, había extrapolado esa parte de la animación, de la fantasía, y la había sumado a ese amigo imaginario. En este caso concreto de Andrea, podríamos interpretar, insisto, nunca definitivamente en este caso, que se trata de un amigo imaginario en el que la madre ha ido condicionando, porque sí que es cierto que Elena, en este caso la mujer de Miguel, era la persona que más necesidad tenía de que su marido, pues digamos, no se marchase. De hecho, ella siempre decía que siempre lo sentía con él. Era la única, casi de toda la familia, que ni lo había visto, que ni había tenido una aparición, nada. Los nietos, incluso la hija, lo citábamos antes en el hospital, pero ella nada. Y era la que más necesidad tenía de contacto con Miguel, porque ella decía que lo sentía día a día con ella, y que le daba mucha fuerza. Quizá, insisto, yéndonos ya a lo más racional, los niños, muy pequeños en este caso, al ver que, al describir esta clase de fenómenos, pues he visto al Abu en el parque, he visto al Abu en las escaleras, he visto al Abu en el hospital, al ver que que ese testimonio, que esa reacción generaba en Elena, pues que les hiciese más caso a los nietos, que les prestase más atención, es decir, que mediante esta actitud conseguían un aumento de la atención por parte ya no solo de Elena, sino del resto de la familia, pudiesen condicionar o pudiesen multiplicar este tipo de visiones, que pueden ser sencillamente amigos imaginarios. Por eso de ahí, ya digo que finalmente no se obtuvo nada, de ahí el intento de hacer esos dibujos y de ver qué podíamos hacer, porque yo en todo momento intenté entrevistar, dentro de los límites, intenté entrevistar a ambos niños, pero bueno, el padre no estaba muy de acuerdo y lógicamente ante eso pues uno ya no puede hacer nada. Pero claro, lo interesante hubiera sido hablar con los niños, que en este caso Manuel Berrocal con su formación estuviese presente y dirigiese una entrevista para intentar dilucidar si estábamos ante un caso de amigo imaginario o ante algo más extraño. Pero ya digo que ante la imposibilidad pues intentamos hacer lo que pudimos y nos quedamos un poco pues con ese abanico. Podemos ir desde lo más sobrenatural, si se quiere, a la posibilidad psicológica. Es lo único que puedo decirte al respecto. La valoramos esa posibilidad y desde luego no la descartamos. Nada, por favor. Vamos a ver. A ver por dónde empiezo yo. Uy, que me he dejado el boli, mala señal. Vamos a ver. Yo con 24 años, 25 años, yo era ateo totalmente. Yo no creía ni en Dios, ni en la Virgen, ni en los santos del cielo. Entonces, la primera experiencia que nosotros tuvimos, la sabe Miguel Ángel porque yo se la he relatado. No voy a decir cuál es porque es muy larga. Pero hemos tenido muchas experiencias sobre las luces. Sobre las luces. Al principio, cuando hablaste de que hay gente que esto lo hace de cachondeo, de risas y con cubatas y tal, yo nunca le diré que lo hagan de esa manera. Además, se lo digo terminantemente, claro, porque se abren muchas puertas y puede entrar lo que sea. Bien. Eso por un lado. Cuando mi hija hizo la comunión, con 9 añitos, habíamos estado hablando con mi suegro, y con el hermano de mi mujer, con el hermano, mi cuñado. Y entonces nos dijo, vendremos a la comunión, papá y yo. Y entonces mi mujer le dijo, a ver si me dais alguna prueba de que yo sepa que estáis ahí. Y efectivamente ocurrió. Empezaron las luces, las de la terraza, las de la cocina. Ahí eso era una feria totalmente. No sabemos cómo lo harían, claro. Bien. Y entonces, claro, mi suegra que estaba allí, pero ¿qué coño le pasa a estas voces? Eso es una cosa. Iba a retirar un plato de la terraza, le apagaba la luz. Papá, que van a venir a cenar la gente y tenemos que cerrar los platos. Y le encendía la luz. Se ponía seria. Bien. Sobre los niños que lloran, que no dejan de llorar y tal, pues estuvimos hablando también con un ser maravilloso y nos dice, ahora vendrá un hermano y lo apaciguará al niño. Estaba acostado en una habitación, no tenía nada que ver con el grupo. El niño se cayó. Sale el hermano que lo había callado y le dijo a los padres,
tenéis que cambiarle la leche porque les está haciendo daño. Le cambiaron la leche, ya se fueron ellos a su pueblo, el niño divino. Sobre los olores, y ya dejo que alguien hable. Sobre los olores. Nosotros hemos estado bailando en el salón y hemos estado oliendo unas ráfagas, como decías, a rosa, a jazmín. Yo lo que me he hecho es Baron Dandy. No tengo perfume, ¿no? Y entonces, claro, los dos bailando nos mirábamos y digo, ¿has olido eso? Y mi mujer también lo había olido. Cuando salimos con el coche, mi mujer es sensitiva y me dice, ten cuidado que me huele a tabaco. ¿Tabaco? A tabaco. Digo, si no fumo. Y el coche el cenicero va vacío, ¿no? Automáticamente un accidente, o se atraviesa un jabalí, o se atraviesa un cielo. Entonces llama a Manolo con el volante, cuidado. Porque antes no la quería, claro. Pero cuando ya he visto las experiencias y tal. Lo último, este verano pasado, me he hecho la siesta en la casita de campo en la planta del medio. Tenemos guardilla. Entonces me llegué con mi mujer, los dos. Pero nos despiertan unos pasos por arriba de la guardilla y pum. Digo, ya está la nieta jorobando la marrana, eso que es. no nos va a dejar dormir la siesta, efectivamente. Me levanto y le digo, Sara, ¿te quieres estar quieta ya, por favor? Y estaba en la bodega de abajo viendo la televisión. O sea, no podía estar más alejado. Pero claro, yo me quedo dormido. Perdón, Miguel. Yo me quedo dormido, con la persiana medio baja. Esto es una anécdota, ¿eh? Anécdota. Y entonces, en la penumbra, me despierto y veo unos cuernos. Entonces, claro, empiezo, Padre nuestro, Santa María, Madre de Dios. Cuando le doy a la luz, fuera. Una vaquita que tenía mi nieta allí, con dos cuernitos. Bueno, para que veamos que a veces exactamente lo es. ¿Por aquí? ¿Algún otro? ¿Alguien quiere hacer una pregunta más por aquí? ¿Vas a acabar mi pronto? Sí, yo estoy acostumbrado a tener más jaleo por aquí, pero bueno. ¿Has presenciado nada? ¿Has presenciado alguna vez algún fenómeno en principio extraño? A priori, extraño como tal, no. Sí que es cierto que precisamente durante una alerta OVNI, que además me acordé hace poco de aquel fenómeno, porque la compañera Lourdes Gómez, que también es colaboradora del Dragón, hace muy poco nos escribió un a priori espectacular avistamiento OVNI en la zona del Silencio, en México. Y recuerdo que me hablaba como de unas luces, unos puntitos en el cielo, que de repente eran 3, luego eran 5, se juntaban, se movían, tal. Y sí que es cierto que en 2012, durante una alerta OVNI organizada por el programa Dimensión Límite, que dirigía por aquel entonces David Cuevas, yo estaba en Cuenca como corresponsal, y es cierto que nosotros estábamos 3 o 4 personas, creo recordar que estábamos en aquel momento. Todos presenciamos precisamente un fenómeno muy similar al que acabo de describir, es decir, de repente una serie de luces sin un movimiento lógico aparente, que son 3, que se fusionan, que se separan. Las luces se veían por acá más o menos, el paso de la carretera estaba muchísimo más bajo. Hombre, no hicimos, insisto, un análisis exhaustivo con algunas aplicaciones que sí que tienen pues cierta fiabilidad. Intentábamos comprobar si aquello era un paso de avión, un satélite que pudiese estar pasando, pero lo cierto es que en base al movimiento de aquellas luces nada respondía de manera natural a aquello. La duda se quedó allí, yo nunca le he dado mayor trascendencia a aquel fenómeno. Quiero pensar que posiblemente tuviese una explicación, pero que nosotros pues no llegamos realmente a ir al sitio donde se estaban viendo para ver si hay algún tipo de antena. De entrada porque lo descartábamos, sobre todo por el movimiento y las extrañas cosas que hacía. Pero bueno, es lo más extraño que de momento he presenciado con respecto a esto de lo misterioso. Con historias parecidas a las que he contado, la verdad es que no he tenido ninguna experiencia de ese tipo. Incluso, bueno, aquí esta tarde venía repasando algunas de las charlas que ya he tenido la oportunidad y la fortuna de dar aquí. Ese día hablamos de la Ouija, quizá algunos lo recordéis. Y sí que es cierto que, bueno, en alguna Ouija, yo de las muchas que he hecho, nunca ha salido nada especialmente llamativo, pero sí hay una, David, no te rías, pero sí hay una que, bueno, pasó algo extraño, pero que yo quiero pensar que fue una manifestación quizá de los deseos de algunos de los participantes. Nada que yo pueda considerar sobrenatural o realmente extraño. Pero cuando hay una herencia, sí, ¿verdad? ¿Perdón? Cuando hay una herencia y te la dicen, que vas a perder una casa, que hagas las escrituras, eso sí, ¿verdad? ¿A través de la Ouija? Sí.
Yo no lo sé. Y no aconsejaré a nadie. Yo es que soy muy crítico, yo soy muy crítico con la Ouija como tal. Con la devoción correspondiente. Ajá. Y el respeto. Eso puede ser, hombre, el respeto siempre está ahí, eso siempre debe estar. Pero ya digo, yo soy muy crítico con la Ouija como objeto de contacto. Pero lo más extraño que me pasó fue esto, relacionado con el fenómeno OVNI, si queremos. Y sobre el OVNI, ¿Y el momento que te como registraron? nadie pregunta, ¿Sí? ¿El qué, perdón? que como nadie pregunta, le ¡Ah! digo de los ovnis. Sí. Yo venía una tarde, en verano, de trabajar. Yo no tenía coche. Venía de Madrid, yo vivo en Móstoles, y entonces veo como un balón de rugby, ¿Ostras? o sea, color plomo, que se para. Y entonces yo me quedo mirando y digo, ¿eso qué es? Y entonces, en el puesto de periódico al chico, que era a lo que ibas a referirte, que no te acuerdas, al chico de los periódicos le digo, oye, sale un momento, ahora que no tienes nadie, y a ver si ves lo que yo veo. Entonces salió, y dije, ¿eso qué es? Digo, yo qué sé, digo, ha venido por ahí y se ha quedado ahí. Y en ese momento que estábamos mirando los dos, hizo un destello de luz que tuvimos que hacer así, y así, hacia el Corcón. Ostras. Pues no sé lo que era. Yo no sé, yo no te puedo decir que era un ovni, pero... No, pero extraño era. La velocidad no es... No correspondía con un aparato conocido, por lo menos. ¿Una pregunta de vosotros? Bueno, por allí se animan. ¿Qué te iba a decir? ¿Te han comentado alguna vez algún caso tipo las caras de Belmez? Pues curiosamente, bueno, quizá aquí estaría bien, o me gustaría que estuviese presente el investigador Chris Obeck, que lleva mucho tiempo realizando un trabajo bastante exhaustivo sobre el fenómeno de las teleplastias, que sería el término correcto o concreto que en parapsicología se utilizaría para hablar de las caras de Belmez. Siempre se ha hablado del fenómeno de las caras de Belmez como un fenómeno único, que solo se dio aquí, pero lo cierto es que a lo largo de la historia, tanto antes, y cuando digo antes, hablo pues del siglo XVIII o XIX, creo recordar que ya tiene testimonios de teleplastias recogidos, hasta después. Y yo lo más parecido que podría reseñar con respecto a las caras de Belmez, y digo lo más parecido porque, bueno, Chris, siempre que le he comentado el caso, de hecho tengo pendiente ir con él a verlo, ha dicho que sí, que se podría considerar teleplastia, es el conocido como el Cristo de Villalba. Estaríamos hablando de una representación que se encuentra en Villalba del Rey, una representación pues muy tosca de un Cristo y que lleva detrás una leyenda. No es una aparición paranormal de ese Cristo, sino que de repente por aquel pueblo estábamos embarcados. La leyenda se remonta a 1935, 1936, inicio de la Guerra Civil aproximadamente, y de repente por el pueblo, por Villalba del Rey, como digo, provincia de Cuenca, pasa un extraño indigente pidiendo asilo para pasar la noche, si le pueden dar de cenar, va tocando de casa en casa. Ya digo que este hecho está recogido, pero también está muy adornado por la leyenda posterior. Y bueno, pues finalmente, además, la familia política en este caso de un amigo mío precisamente de Villalba, pues los antepasados de estas personas acogen al indigente que pasaba por allí. Y a la mañana siguiente le dan de cenar, le dan para dormir. A la mañana siguiente, cuando se despiertan, no están. Y en su lugar no está el personaje. Y en su lugar se encuentran pues este Cristo de Villalba, que claro, no tengo la foto, pero insisto, imaginaos un Cristo crucificado un poco tosco, no es una imagen precisa y perfecta, muy tosca. Bueno, pues dicen que a partir de ahí el Cristo no solo cambia de color y se intensifica las llagas y las heridas que en teoría Cristo sufrió durante el proceso de crucifixión. Dicen que cuando llega Semana Santa pues se intensifica sobre todo en las muñecas, en los pies, que cogen un color muy fuerte. Yo he estado viéndolo por esas fechas y no he notado mucho ese cambio. De hecho, bueno, esto mejor no lo digo porque no me puedo buscar un problema. Pero bueno, intentamos investigar aquello de manera en el laboratorio, no llegamos a buen puerto, no conseguimos hacerlo. Pero no solo eso, sino que también atribuyen a este Cristo milagros. Hombre, yo recuerdo que Pedro, el señor mayor que nos contaba la historia, el que es un poco el que tiene las llaves del sitio para ver el Cristo, decía... Lo recuerdo de manera muy entrañable, pero para que os hagáis una idea, ¿no?, de la clase de milagros que se le atribuyen. Decía que hubo una vez que dos guerrilleros pasaron por allí, pasaron a ver al Cristo, se burlaron de él, que después fueron a la guerra y murieron.
Hombre, como milagro no lo veo, no lo veo muy potente. Pero sí que dicen que muchas veces lo han picado, le han quitado partes y siempre acaba recuperando el color. Es lo más parecido que yo he recogido en cuanto a teleplastias, podríamos decir. Luego también, hace unos años, cuando yo estaba al cargo de la sección de actualidad de la revista Enigmas, me llegó alguna noticia, pero nunca al nivel de lo que pasó en Belmez. Sí, es verdad, bueno, tenemos, si te interesa el tema, gracias David por recordármelo, antes citaba a Chris Obeck, precisamente en el Dragón Invisible hicimos un programa, bueno, yo creo poniendo Dragón Invisible Teleplastias. Vas a encontrar una entrevista a Chris Obeck donde se hace un repaso precisamente de la evolución del fenómeno, se habla de Belmez un poquito con más calma, y si el tema te interesa creo que vas a encontrar información bastante útil. Nada. ¿Uno más? ¿Uno por ahí? Ah, que por cierto, el del periódico no se acordaba de nada, ¿eh? Cuando yo hablé con él, era lo que decía. Sí, el del... Que es para ti, la visión es para ti, pero para el otro. Claro. Muy bien. Jesús. Juan Miguel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.